Shalom a todos, bienvenidos a este estudio semanal de Midrash. Vamos a estudiar la Parashat Toldot desde la óptica del Midrash. Esta porción, pues fundamentalmente, se dedica a, a cómo fue el proceso del patriarca Isaac y su esposa para poder tener hijos y pues el resultado que son dos hijos completamente diferentes el uno del otro, que son Jacob y Esab. La esposa de Isaac se llama Rivka. Ya después iré entrando en cuestiones respecto a este Midrash. Vamos a empezar leyendo. Dice que Rivka estuvo casada con Isaac durante 20 años, pero pasaban 20 años y todavía no podían tener hijos. ¿Por qué Hashem no les concedía hijos? Además que hay que tener en cuenta una cosa, y es que Hashem le había dado una promesa muy puntual al patriarca Abraham, de que su descendencia sería numerosa. O sea que realmente dependía de que la descendencia de Abraham, la descendencia que iba a cumplir la voluntad divina, tenía que venir de Isaac y no de sus otros hijos. Y hay que tener en cuenta que durante el proceso de la formación del pueblo de Israel hay un punto en común, hay algo que está siempre como un hilo conductor, y es que todos o casi todos tuvieron dificultades para tener hijos. Si empezamos a estudiar a Abraham y Sara, por ejemplo, tuvieron que esperar por Isaac durante 75 años y rezaron constantemente hasta que nació. Rivka rezó durante 20 años hasta que pudo tener hijos. Luego Rachel, una de las esposas de Jacob, era estéril. Rezó durante 14 años hasta que tuvo un hijo varón. Luego Hannah fue estéril durante 19 años hasta que dio a luz a el profeta Shmuel. Entonces no es nuevo este fenómeno, que entre más elevada espiritualmente es la pareja, hay cierta dificultad para tener hijos. Después de 20 años, entonces llega Rivka, y es Rivka la que lleva a Isaac a Har Hamoriá. Har Hamoriá era el lugar donde Abraham hizo la atadura de Isaac. O sea, Isaac, después de tantos años, volvía al lugar donde lo ataron y donde lo iban a matar. Entonces, también hay que entender si quizás Isaac tenía algún tipo de trauma, quedó con algún tipo de secuela después de un evento tan difícil como haber sido atado y haber sido puesto en sacrificio. Honestamente, cualquier persona por menos ya genera traumas. Hay personas que, no sé, quizás en la infancia cayeron a una piscina y se sintieron que se ahogaban, y pues de ahí para adelante crecieron con miedo al agua. Hay personas que, por ejemplo, igual los pudo haber atacado un perro y crecieron con miedo a los perros. O sea que nosotros los seres humanos por mucho menos generamos traumas. No es de extrañar que un patriarca, por patriarca que sea, sigue siendo una persona, pues haya generado cierto rechazo a volver al lugar donde casi lo sacrifica. Rivka lo tiene que convencer. Lo convence. Van allá, otra vez suben al monte, Har Hamoriá, y empiezan a rezar. Rezan y ofrecen un sacrificio. Pareciera como si nunca hubieran rezado por este tema. Pareciera como si nunca hubieran hecho plegaria. Uno aprende del Midrash aquí varias cosas, y es que también depende de la calidad del rezo y no de la cantidad del rezo. Porque, por ejemplo, Isaac y Rivka pasaron 20 años rezando, y fue solamente cuando fueron a Har Hamoriá cuando sus rezos fueron escuchados. De la misma manera, uno tiene que entender que así como es importante rezar, es también importante saber cómo se reza, saber ponerle intención cabalística al rezo,
Y de eso nos hemos encargado en el curso de meditación, de ir poco a poco, antes de llegar a las meditaciones, por lo menos entender el sidur y qué es lo que estamos haciendo con el sidur. Y que no sea un proceso como de golpe, pasar de una vez a meditar. Entonces van a la montaña y cambia algo en la forma de rezar de ellos, que es también importante para lo que es el contexto de este Midrash. Durante 20 años ellos rezaban por sí mismos. Ellos rezaban para poder tener hijos, o sea, Isaac rezaba para poder ser padre y Rivka rezaba para poder ser madre. Algo pasó cuando subieron al monte Har Hamoría que se les abrió la mente y se dieron cuenta cuál era el error. Que el punto no es rezar por uno mismo simplemente, que uno tiene que rezar por los demás. Entonces Isaac rezó por su mujer y su mujer rezó por Isaac. Isaac rezó de la siguiente manera: permite que los hijos que tú me darás nazcan de esta mujer justa. Y Rivka rezó: permite que los hijos que tú me darás sean de este sadik. O sea, cuando uno deja de lado su egoísmo, incluso para rezar, y se pone a rezar por otras personas, la bendición que le va a llegar a otros pasa primero por uno. O sea, quiero que piensen que es como si nosotros fuéramos cables conductores de electricidad. Y la electricidad que estamos transmitiendo va a servir para prender unos bombillos. Pues bien, si bien los bombillos se van a encender, la electricidad va a pasar a través de nosotros. De la misma manera, cuando nosotros rezamos por otros, que no sean solamente nosotros mismos, cuando yo rezo por alguien, la luz que va para ese alguien primero pasa por mí y primero me bendice a mí y luego si sigue hacia la persona que es destinataria de lo que yo estoy pidiendo. El caso es que Rivka por fin queda embarazada. Su embarazo fue poco usual. Tuvo dolores excesivos. Dicen que fue un embarazo muy complicado, muy difícil, al punto que apenas Rivka podía soportarlos. Porque lo que estaba sucediendo y lo que Rivka sentía era que dos fuerzas peleaban dentro de su ser, dentro de su vientre, y trataban de matarse entre sí. Dice el Midrash que cuando ella estaba embarazada, iba caminando y pasaba por un Beta Knesset, por un sitio, una casa de estudio de Torah. Había pataditas, se producía un sacudón en el estómago. Entonces ella se ponía feliz porque, oh, mi hijo va a ser un sadik porque quiere ir a estudiar. Pero de la misma manera, cuando Rivka pasaba por un templo de idolatría, también el estómago de Rivka se movía, como si el bebé quisiera salir a cometer la idolatría. Si bien Jacob y Esav, que son los que van a ser los próximos integrantes dentro del relato, aún en el vientre de Rivka no poseían ideas propias, sí tenían inclinaciones naturales que se manifestaban antes de su nacimiento. Lo que quiere decir es que de acuerdo a como nosotros bajemos un alma cuando estamos buscando tener un hijo, ya viene con una inclinación natural, con una firma natural. Por eso es que hay personas que tienen una inclinación más hacia las matemáticas, otras que tienen una inclinación más hacia las artes, otras que tienen una inclinación más hacia los deportes. Unos tienen una mayor inclinación al esfuerzo, otros tienen una mayor inclinación a la pereza. Y eso ya está prediseñado en el momento en que una pareja ha formado a su hijo. O sea que una cosa que es muy importante, es de vital importancia saber bajar almas al mundo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, que no es un tema menor. Hay una historia de que había en un pueblo en Israel, llegaron una pareja con un hijo de más o menos 14 años. Y le decían al rabino: rabino, por favor, ayúdenos porque este muchacho no nos obedece, es rebelde, queremos encaminarlo, queremos que sea una persona de bien. El rabino los miraba y les decía: lo siento, ya es muy tarde. A la semana
llegó otra pareja con un niño un poquito más chiquito, de 10 años. Misma historia. Rabino, por favor, ayúdenos. Es que tenemos este hijo y este hijo no nos obedece, es descarado, es insolente, esto y lo otro. Lo siento, ya es muy tarde. Y a la semana llegó una pareja que se iban a casar. Y esta pareja le dijo, Rabino, nos vamos a casar. Antes de casarnos quisiéramos que usted nos enseñara cómo tener buenos hijos, queremos que se corrijan, queremos que sean buenos. Y el rabino contestó, este es el momento de aprender a tener hijos. Entonces, no quiere decir que pues nosotros no tengamos remedio, obviamente, porque si no, pues no existiría la Torah, o sea, no tendría sentido si no tuviéramos capacidad de superación. Sí, sí podemos superarnos, pero nosotros nos superamos en base a qué? En base a un paquete con el cual ya nacimos por defecto. Entonces, con los defectos que nacemos, con las virtudes que tenemos, con eso tenemos que pues buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. Dentro de Rivka se estaban formando dos tendencias muy opuestas. Una persona como Jacob, que está más encaminada hacia el servicio sagrado, al servicio divino, y una persona como Esab, que está lógicamente más encaminada a todo lo contrario, a su propio placer, a su propio disfrute, a gozar la vida, como dicen muchos, a gozar que este mundo se va a acabar. Y esta frase tiene mucho sentido más adelante, cuando se prosiga el estudio de este Midrash. Entonces es importante saber bajar almas al mundo. Rivka vivía, lógicamente, aturdida, preguntándose si eso era normal. Y incluso le preguntaba a sus amigas o a personas, a mujeres que hayan tenido hijos, que si alguna vez experimentaron algo similar en sus embarazos. Y todas le decían que no. Entonces, mi dolor es tan grande, se quejó Rivka, que deseo nunca haberme quedado embarazada, fue lo que dijo ella. Aun si fuera destinada a dar a luz a las 12 tribus, quienes serán los fundadores de la nación judía, no vale la pena sufrir así. Como consecuencia de sus quejas, perdió el privilegio de concebir a las 12 tribus que nacieron de las esposas que tuvo su hijo Jacob. O sea que Rivka iba a tener una gran bendición. De ella iban a venir las 12 tribus de Israel. Pero como llegó la prueba y empezó a quejarse, pues perdió la bendición. Y eso también nos pasa a nosotros en la vida, que le pedimos a Hashem un montón de cosas. Yo sé que todos tenemos ese costado material, que no está mal tenerlo. Muchas veces le pedimos mejoras en la vida, tener mejores comodidades, pero llegan las pruebas y entonces ya no nos gusta. O sea, queremos, por poner un ejemplo, queremos tener un sueldo de un ingeniero, pero no queremos sentarnos a estudiar matemáticas, a sufrir, a trasnochar, para entender cómo son las fuerzas de una estructura, cómo son los vectores de una viga, de una columna. No queremos estudiar cálculo. Entonces, pues como consecuencia, pues no, la persona no va a poder tener las bases para ser ingeniero. De alguna manera eso le pasó a Rivka, y por haberse quejado de las pruebas, pues perdió la bendición. Rivka decidió visitar el Bet HaMikdash de los hijos de Noach. Todavía estaban vivos los hijos de Noach, Shem y Eber, para preguntar a Hashem acerca de cómo terminaría este embarazo y para pedirles que rueguen a Hashem misericordia por ella. Shem recibió una profecía de Hashem referente a Rivka y le transmitió el mensaje divino. Hashem dice que estás gestando mellizos. Me ha dicho que te revele los secretos de los futuros acontecimientos y que tú no has de informar a ninguna persona. Serás la madre de dos grandes naciones. Las llevas a las dos juntas, pero una vez que hayan nacido, ni el mundo entero podrá albergarlos juntos en paz. ¿Cómo esperas que existan en paz dentro de tu vientre? O sea, ya se notaba que no eran dos hijos cualquiera los que iban a nacer del vientre de Rivka. Ambas eran dos naciones, dos pueblos completamente diferentes. Ambas naciones lucharían en el futuro por lograr distintos objetivos.
Una estaría orgullosa de su Torá, mientras que la otra lo estaría de su fertilidad. Ambas naciones tendrían emperadores poderosos. Una, el rey Shlomo, quien construiría el Bet Hamikdash, y la otra, el emperador Adriano, quien lo iba a destruir. De una de las naciones descenderá el sabio judío y líder Rabbi Yehuda Hanasí, y de la otra el emperador Antonino. O sea, lo que nos están diciendo aquí, lo que nos está diciendo el Midrash es que los hijos de Rivka, Esav y Jacob, van a ser dos naciones. Una, Jacob representando al pueblo de Israel y Esav representando a Roma. Y Roma todavía persiste en el mundo, o sea, todavía existe la nación de Roma, es una nación poderosa, todavía existe el Vaticano. Y hay muchas señales físicas, incluso en la forma de vestirse los cardenales y los papas, que ellos denotan que vienen de Esaf, los emperadores romanos, cómo se vestían los soldados romanos, etcétera. Ya llegaremos a ese punto. Shem profetizó lo siguiente, dice que las dos naciones que concebirás no serán importantes al mismo tiempo. El auge de una dependerá de la caída de la otra. Y por eso es que a lo largo de la historia siempre ha habido la lucha entre los descendientes de Esaf y los descendientes de Jacob. Los descendientes de Esaf, que luego serán el Vaticano, y los descendientes de Jacob, que serán el pueblo de Israel, el pueblo de la diáspora. Cualquiera que estudie historia se dará cuenta que el Vaticano ha estado detrás de muchas de las persecuciones al pueblo judío en innumerables episodios de la historia. Por poner uno solamente a la Inquisición en Europa, que pues tuvo un centro muy importante en España, se perseguía a judíos, simplemente por ser judíos. Y hay una historia, esto hace parte como de la historia no contada o lo que sería revisionismo histórico, que dice que Cristóbal Colón era judío, él era hijo de judíos. Y la expedición que Cristóbal Colón ejecutó hacia las Indias fue una ruta de escape que estaban buscando los judíos para huir de España. En ese entonces, hablamos de la época de 1490, más o menos a 1492, que fue el descubrimiento de América, como nos lo cuenta la historia oficial. Los judíos eran terriblemente perseguidos en España, eran expropiados, o sea, era legal denunciar judíos y el que los denunciaba se quedaba con todas las posesiones de los judíos y eran expulsados. Entonces ellos decidieron huir y pues así como hoy en día yo las migrantes que buscan huir de las dictaduras de ese mismo momento, en ese tiempo, pues también se estaba buscando una forma de huir. Algunos huyeron hacia el centro de Europa, pues lo cual no era tan buena idea al final porque allá también los perseguían. Entonces la huida era hacia el mar. Yo les cuento esta historia porque a nosotros nos han contado siempre que es que Cristóbal Colón embarcó con un montón de presos, de gente mala, de gente paila, y los mandaron en las carabelas al Nuevo Mundo. No, eso no es así, los mandaron fue con hombres y mujeres judíos. Y si tú que me escuchas hoy en día estás en Sudamérica y has conectado con la Torah, déjame decirte que tú haces parte de un movimiento que se le ha denominado como los Bene Anusim. ¿Qué son los Bene Anusim? Las generaciones que en algún lugar de su ADN, de su alma, de su genética, tienen sangre judía. Pero llegaron a estas tierras expulsados y se asimilaron y pues nosotros venimos generalmente de ancestros que no tienen nada que ver con el judaísmo. O sea, nuestros padres y sus abuelos y seguramente sus bisabuelos. No, nada que ver con este camino. Pero hay algún ancestro que fue de los que llegó por ese tiempo, que sí era judío.
y eso no se pierde en la genética. Es lo que quiero decir, y cualquiera que busque Benyan Usim en internet lo puede corroborar, es que toda persona que le guste el judaísmo, que se sienta atraído por las mismos de la Torah, que se sienta atraído por el camino de Hashem, es porque su alma es judía. Y este movimiento o esta tendencia de, de personas tratando de volver, de retornar al camino de la Torah, ha sido tal que aún hoy en día hasta las iglesias cristianas y las iglesias católicas están asustadas de la cantidad de gente que quiere el judaísmo. Y ya se está gestando algún tipo de persecución, pero no es el tema de este audio. Lo que quiero decir es que es para enmarcar todo lo que está pasando entre la lucha de Jacob y Esaú, que esto no es nuevo. Y hay personas que internamente tienen esa lucha todavía, hay personas que como que quieren el judaísmo pero no son capaces de soltar el cristianismo, están como en esa lucha, ese Jacob y Esaú, pero lo tienen internamente. Voy a continuar con el relato del Midrash. Entonces, el auge dependerá de la caída de la otra, dice Shem. Seguirán peleando hasta los tiempos del Mashiach, pero finalmente la vieja servirá a la joven. O sea, que el que nació primero servirá al que nació después. Al finalizar el embarazo, Rivka dio luz a mellizos. El primero de los mellizos, el que salió primero, era un pequeño extraño, era un bebé que no parecía un recién nacido porque era, dice el Midrash, que nació completo, peludo, con barba y la boca llena de dientes. Y particularmente con el pelo rojo, era pelirrojo. Y el color rojo tiene mucho que ver con Esaú. Lo llamaron Esaú, que significa el terminado, pues había nacido con los pelos como un adulto. El nombre Esaú, en este caso, deriva de la raíz asá, que la palabra asá significa terminado. Asimismo, el nombre Esaú significa el que está lleno de pelos como el campo lleno de pasto. El aspecto de Esaú era muy rudo. Él parecía poseer el temperamento de un asesino. Si bien cuando una persona nace con el temperamento efusivo como Esaú, debe emplear esta predisposición al servicio de Hashem para proteger a los débiles y pelear a los malvados. Una persona que estudia historia antigua, ¿cómo eran los uniformes romanos? Los uniformes romanos eran de color rojo y los cascos tenían una cresta también de color rojo. O sea, tenían una como los punk, como hoy ven los que usan la moda punk. Así eran los cascos romanos de la antigüedad, los legionarios. Y los pelos de la cresta eran de color rojo. ¿De qué color son los atuendos de los cardenales del Vaticano? Rojos. Y los cardenales son los que están por debajo del Papa. O sea, que son los que controlan de alguna manera el poder real del Vaticano. ¿De qué color es? Rojo. Todos esos simbolismos no son al azar, todo tiene que ver con todo. Y también nos muestra el Midrash que una persona puede tener hijos muy diferentes. A veces le pasa, los que son papás o mamás sabrán a lo que me refiero, que tienen un hijo que es más inteligente que el otro, un hijo que es más despierto que el otro, un hijo que es más vivo para el dinero que el otro, un hijo más bondadoso que el otro. Lo que quiere decir esto también es que independientemente de nuestros padres, de lo que ellos nos hayan otorgado como genética, siempre está el libre albedrío. O sea, porque son hijos de la misma madre y del mismo padre al fin y al cabo. Pero cada hijo toma su camino, cada hijo toma sus decisiones, por lo tanto cada hijo escoge su destino. Porque tiene libre albedrío. Tan pronto como nació Esaú, trató de evitar que Jacob naciera. O sea, ¿qué hizo Esaú? Intentaba destruir el vientre de su madre para que Jacob no pudiera salir. ¿Qué hizo Jacob? Se tomó fuertemente el talón de Esaú y emergió después de él, o sea, salió arrastrado para poder nacer. Sin embargo,
Esav logró dañar el vientre de su madre a tal punto que tuvo una hemorragia y no pudo engendrar más hijos. Hashem permitió que Esav dañara a su mamá como castigo porque Rivka se quejó acerca de su embarazo. Había sido predestinada a concebir 12 hijos, pero Hashem la castigó y no pudo tener más hijos. ¿Cuál es el significado del relato de la Torá acerca de Jacob tomando el talón de Esav? Simboliza que durante los exilios Esav predominará sobre Jacob y lo va a intentar aplastar permanentemente. Sin embargo, eventualmente Jacob asumirá una posición más elevada que Esav. El Midrash nos va a contar la siguiente historia, que es una historia como un anexo para entender una lección importantísima, para evitar conflictos como los de Jacob y Esav. Dice que el emperador Diocleciano fue originalmente en la ciudad de Tiberias un porquero. Un porquero era un criador de cerdos. Una vez, este hombre estaba vigilando a sus cerdos cerca del Bet HaMikdash de Rabbi Yehuda Hanasí. Y al pasar por allí, los estudiantes judíos salieron y comenzaron a golpearlo. Más adelante, Diocleciano se convirtió en emperador romano. Y él durante toda su vida recordó con mucho rencor lo que estos muchachos judíos le habían hecho. Se alojó en una ciudad cerca del río Jordán llamada Pamayás, y un viernes por la tarde, cerca del anochecer, antes de que empezara Shabbat, envió las siguientes cartas a la ciudad de Tiberias. La carta decía lo siguiente: decreto que todos los rabinos y líderes de la ciudad de Tiberias aparezcan ante mí el domingo por la mañana. Deliberadamente despachó las cartas no antes del viernes por la tarde antes del anochecer, en conocimiento que los judíos no viajarían en Shabbat y que la noche después de Shabbat no les daría el tiempo necesario para llegar a Pamayás. Así, era imposible que se presentaran el domingo por la mañana y tendrían un pretexto para castigarlos. O sea, Diocleciano sabía que ellos no iban a abrir cartas ni iban a leer esas cartas para no violar Shabbat, entonces para que no pudieran cumplirle con la cita y poderlos castigar. Rav Shemuel Bar Nachman fue a lavarse al río para Shabbat y se encontró con Rab Yehuda Hanasí, quien estaba parado en la entrada del Bet HaMikdash. ¿Por qué pareces perturbado y tienes la cara pálida?, le preguntó. Recibí una orden para aparecer delante del emperador, contestó Rab Yehuda Hanasí, contándole lo que le había sucedido. Ven, lávate en honor al Shabbat, le dijo Rav Shemuel. Tu creador seguramente hará un milagro por ti. Mientras estaban en el baño, un shet, una presencia negativa del baño, un demonio, se apareció ante él, riéndose y bailando. Rab Yehuda Hanasí quiso gritarle, pero Rav Shemuel dijo: déjalo solo. A veces viene para que Hashem realice milagros a través de él. Rav Shemuel reprendió al demonio: tú estás riendo y bailando mientras que tu amo, Rab Yehuda, está angustiado. No te preocupes, contestó el demonio. Puedes comer tu comida de Shabbat con felicidad y paz. Tu amo, Hashem, realizará los milagros por ti. Te colocaré delante del emperador el domingo por la mañana. Motzei Shabbat, después de concluir sus plegarias, el demonio lo elevó y lo cargó en el aire hacia las puertas de la ciudad de Pamayás. Los colocó frente a las puertas de la ciudad y los esclavos corrieron inmediatamente hacia el emperador, diciendo: los judíos llegaron frente a la puerta. Cierren las puertas, ordenó el emperador. El demonio elevó a Rab Yehuda y Rab Shemuel y los cargó por encima de las puertas de la ciudad. Los judíos están en medio de la ciudad, los esclavos anunciaron al emperador. Yo ordeno, contestó el emperador, que calienten el baño durante 3 días. Déjalos entrar, lavarse y solo después aparecer ante mí. Pronunció estas palabras con una sonrisa, pero sus intenciones eran malas. Ordenó que el agua sea llevada al punto de ebullición para que los judíos se quemen vivos. Calentaron el agua por 3 días, y después Rab Yehuda y Rab Shemuel fueron obligados a entrar. Sin embargo, disfrutaron de un baño placentero, pues el demonio del baño vertía continuamente agua fría en los tubos, manteniendo la temperatura soportable y agradable. Se lavaron en paz, se vistieron y regresaron con el emperador. Y les reprochó: si bien ustedes sabían que vuestro Dios realiza milagros para ustedes, estaban errados en profanar el honor del emperador. Se refirió al incidente cuando les contó que cuando él era porquero,
Los chicos judíos lo golpearon y los sabios no protestaron. Ellos respondieron, me refiero a los rabinos, quizás despreciamos vuestro honor cuando fuisteis un porquero, pero ciertamente te rendimos el debido respeto ahora que eres un emperador. Sin embargo, en aquel momento estabas equivocado, insistió el emperador. Nunca desprecies a un pequeño romano o a un joven persa. Algún día puede ascender a un cargo de poder. Esta es una historia del Midrash típica de las guerras tipo Jacob y Esaf. Esta historia nos enseña que nosotros los judíos, ya sea en forma individual o colectiva, tenemos que evitar los conflictos con las personas que no son judías. Y esto es algo vital porque hay mucha gente que toma la Torá, toma las misbot y se compromete, pero falla en esto. Falla en esto y siempre está mirando por encima del hombro al que no es judío, al que no guarda Shabbat, al que no guarda fiestas. Les presenta pelea, los critica, los embronca, los ve como menos. Y esto es lo peor que se puede hacer. Nuestros sabios instituyeron muchas leyes que se llaman Mipenei Darkei Shalom. Estas leyes son para promover buenas relaciones con los goim. O sea, que yo he escuchado supuestamente maestros de Kabbalah o de Torah que dicen que no está permitido darle caridad a un pobre que no sea judío. O sea, he escuchado a gente que dice, es que los verdaderos pobres son los judíos. Los que no son judíos simplemente están viviendo su tikkun y a esos no hay que ayudarlos. Eso no se debe hacer. O sea, eso es discriminatorio. Y en todo caso, si Hashem te pone en el camino una persona para que tú la ayudes, la tienes que ayudar. Y hay una halajá, que es la Mipenei Darkei Shalom. O sea, que es correcto, según esta halajá, saludar a la gente bien, saludar a los no judíos bien, tratarlos con dignidad humana, darles caridad cuando lo necesiten, etc. Entonces, esto es fundamental porque realmente, también hay que decirlo, a nivel de autoexamen, muchas veces la gente se vuelve antisemita, la gente odia a los judíos, es por este tipo de cosas. Porque hay judíos que se portan mal con los no judíos y los tratan como si no fueran personas. Y esto después hace que crezca un odio muy grande de las personas contra el pueblo de Israel. Y es profanar el nombre de Hashem, entre otras cosas. Entonces, Jacob va a representar a los Talmid Jajam y a Esaf a los cazadores. Hasta la edad de 13 años, la diferencia entre Jacob y Esaf no era evidente. O sea que eran niños muy parecidos. Ambos crecieron bajo la tutela de su padre Isaac y su abuelo Abraham. Al alcanzar la edad de 13 años ya era obvio que se orientaban hacia metas divergentes en la vida. De la misma forma, aquí hay un comentario del Midrash. El comentario dice así: una rama de mirto y una maleza crecieron lado a lado. Mientras no se habían desarrollado y aún eran tiernas, parecían de la misma especie. O sea que el mirto y la maleza, mientras están creciendo, son parecidas. Luego es que maduran y la diferencia entre la maleza y el mirto se hace más evidente. Una producía ramas de dulce aroma y la otra producía espinas. De la misma forma, Jacob y Esaf entraron y salieron del Bet Midrash juntos durante 13 años. Aprendieron lo mismo, con el mismo maestro, crecieron juntos. Tuvieron las mismas lecciones, de los mismos libros, pero luego sus caminos se separaron. Jacob se embarcó en la carrera para el estudio de la Torá, la cual ejerció toda su vida. Nadie se ha dedicado a la Torá tan diligentemente como Jacob. No se movía del Bet Midrash. Después de estudiar el Bet Midrash de Abraham, fue al de Shem, luego al de Eber y volvió al de Shem nuevamente. O sea, por eso dice el Humash que Jacob habitaba en tiendas. O sea, que Jacob era un hijo que, pues, dice aquí, justamente, Génesis 25, Pasuk 27. Vayigdelu Hanearim, Vayhi Esaf, Ish Yodea Sagid, Ish Sade, Jacob Ishtam, Yosef Ohalim.
Y crecieron los jóvenes y fue Esaf un hombre conocedor de caza, un hombre que sale al campo. Mas Jacob era un hombre íntegro que habitaba en carpas. O sea, Jacob se la pasaba, era un nerdito que se la pasaba estudiando, no hacía nada más, ni se esforzaba, sí, en nada más del mundo material. Mientras que Esaf sí salía a la calle y le gustaba pues gaminear en la calle. Esaf se convirtió en un cazador que deambulaba por los campos. No solo atrapó animales, sino que también engañó a las personas con su lengua poco sincera. Su mente brillante era famosa, y cuando un juez local no podía extraer una confesión de un criminal, llamaban a Esaf para que los ayudara. O sea que, ¿quién iba a conocer mejor a un delincuente que otro delincuente? ¿Cómo pensaba el delincuente cuando los juzgados tenían problemas para dictar una sentencia? Porque no encontraban cómo hacer caer al delincuente, llamaban a Esaf. Pero Esaf tenía otra característica y es que él disimulaba su verdadera personalidad. Hasta que Esaf lo cumplió los 15 años, él engañaba al mundo, haciéndole creer que era justo. O sea, que en un comienzo Esaf también se vestía bien, o sea, él parecía un rabinito, él parecía un rabino, se vestía como un hombre justo, no daba como boleta. Pero todo era falso, o sea, todo era una fachada. Y por eso dice el Midrash, él engañó al mundo haciéndoles creer que era justo. Se esforzó para darle a su padre Isaac la imagen de temeroso de Dios y de observante de las misbot. Inclusive tenía trucos. Uno de los recursos que Esab hacía para engañar a su padre era hacerle preguntas detalladas acerca de la observancia de las misbot. Entonces Esab era más o menos como lo siguiente. Padre, tengo un problema, le decía a Isaac. ¿Cuál es tu problema?, le preguntaba a su padre. ¿Cómo se separa el diezmo de la sal o de la paja? Mediante estas preguntas, Esaf quiso significar que él cumplía con las misbot a un nivel más elevado, porque según la halajá, no es necesario separar diezmo, maaser, ni de la sal ni de la paja. Entonces era como que le quería demostrar a su padre que él iba mucho más adelante y que él cumplía más Torah. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo, tener cuidado con personas que aparentan, muchas veces, no quiero hablar de mal de nadie en particular, pero aquí por lo menos en Latinoamérica pasa mucho ese fenómeno de que viene una persona que se viste de negro, usa sombrero y tiene la barba hasta el pecho y todo el mundo cree que es un santo y pues de santo no tiene nada. Y en el pueblo de judío hay muchas personas así, que solamente son como una parte externa, pero internamente todavía no han desarrollado todo lo que muestran externamente. Las personas que son así se les considera, según el Midrash, ladrones, porque se hacen pasar como Talmid Jajam en la calle, pero luego hacen cosas negativas. Y lo otro que pasa es que muchas personas, a través de la espiritualidad, se visten como para ocultar su maldad y engañar a todos haciéndoles creer que en realidad son justos. Esa es otra de las cosas que pasa con las personas, que tienen un nivel de maldad en su ser, pero necesitan que los demás les digan que son santos, que son puros, que brillan en la oscuridad, mejor dicho. Que no vuelan de casualidad, pues. Y hay muchas personas que son así, que necesitan engañar a la gente, haciéndoles creer lo que no son. Dice aquí el Midrash que existen 7 vicios que son abominables para Hashem y están enumerados de la siguiente manera. Además, todos estos defectos los tenía Esaf. Número 1, arrogancia. Número 2, una lengua mentirosa. Número 3, manos que derraman sangre inocente. Número 4, un corazón que imagina malos pensamientos. Dice, un corazón que imagina malos pensamientos. Número 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pies que se dirigen rápidamente hacia el mal. Número 6, dar falso testimonio. Y número 7, causar discordia entre hermanos. Yo no juzgo a nadie, vuelvo y digo, pero
cuando uno estudia Midrash, o sea, es inevitable venírseme a la mente, por ejemplo, el caso de los pastores cristianos, que antes de ser pastores cristianos eran tremendas joyitas que hacían y deshacían, y ahora quieren cubrir toda esa maldad detrás de una supuesta vestidura espiritual, pero por dentro siguen siendo joyitas. Habrá pastores que sean muy buenos y realmente sean auténticos, yo lo sé. Así como también hay otros que usan la religión como su caja menor, como su negocio, para estafar multitudes. Así como también hay rabinos buenos y rabinos que no son tan buenos. Uno tiene que fijarse muy bien de quién está aprendiendo la Torah, por ejemplo. Una persona que a uno le meta ideas con la Torah de despreciar a los demás o de ir en contra de los derechos humanos de los demás, de esa persona es mejor no aprender el Torah, porque la Torah no puede ir en contra de los derechos humanos. Y hay personas que de pronto ustedes dirán no, que eso es increíble, pasa, uno se encuentra con personas que son así, que personas que son supremamente complicadas, pero son rabinos. O sea, el hábito no hacía al monje, mejor dicho. Pues el Midrash dice, aunque esto yo lo voy a complementar también con alguito de Zohar, con una única frase de Zohar. Isaac, el padre de Esav, estuvo desorientado hasta cierto punto por las apariencias de Esav, y porque Esav le daba a su padre la carne sabrosa de los animales que cazaba. Sin embargo, Isaac se dio cuenta que los actos de Esav no estaban al nivel que correspondía. Igualmente desplegaba amor hacia él. ¿Cuál era el motivo que lo inducía a ser afectuoso con Esav? O sea, tenemos que tener en cuenta una cosa, que ya vimos en el árbol de la vida, que cada uno de estos patriarcas corresponde a una de las sefirot del árbol de la vida. Entonces, dijimos que por allá arriba están Keter, Jochma y Binah, listo. Que luego aparece Abraham a ocupar el lugar de Gesed y que Isaac ocupa el lugar de Geburah y que luego viene Jacob a ocupar Tiferet. ¿Por qué entonces Isaac no veía esa negatividad si se supone que Isaac tenía que ser tenía que ser severo? El Zohar dice, aquí me aparto un poquito del Midrash porque es que esto que dice el Zohar es muy hermoso. Ustedes saben que estudiando Torah hay un momento en que Isaac queda ciego. Queda ciego. O sea, pensemos en la vida de Isaac. Porque muchas personas, pues, incluyéndome cuando estudiamos Torah, vemos que, oh, el patriarca Abraham, todo lo que hizo el patriarca Abraham. Ahora viene Jacob, oh, todo lo que va a hacer el patriarca Jacob. Y como que Isaac pasa sin pena ni gloria, como que se le menciona una o dos veces en la Torah y ya. Pero pensemos en la vida de Isaac. Isaac era un hombre muy sufrido. Él recibió mucha geburá a lo largo de su vida. Para empezar, él recibía desde niño el odio de su hermano Ismael, que Ismael después va a ser el padre de toda la nación árabe. Que ese es otro pedacito. El odio que le tienen los árabes a los judíos viene de ahí, del odio que le tenía Ismael a Isaac. Entonces ya era apenas un niño y ya se tenía que aguantar el odio del hermano. El papá lo lleva, me refiero a Isaac, el papá lo lleva a un monte porque Dios le dijo que había que sacrificarlo. Y pues de hecho estuvo a nada de morir. Tuvo un evento traumático, cercano con la muerte. Se salva de morir y bajan del monte y descubre que su mamá murió. Me refiero a Sara. Luego lo casan, le consiguen una esposa, pues que él ni arte ni parte, simplemente le apareció ahí. Y Rivka, la esposa de Isaac, era el prototipo de la mujer cantaletuda, esa que mata a un payaso a cantaleta,
que a todas horas lo está regañe, 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 regañe. Luego viene el tema de sus dos hijos. Nacen sus dos hijos después de haber rezado 20 años por ellos. El uno, un nerdo que no hacía nada sino estarse ahí estudiando libros. Y el otro, prácticamente era el zarco, era un pequeño sicario. Itzhak, dice el Zohar, que Itzhak decidió que la forma en que él iba a expresar la Gebura en la vida y lo que nos iba a dejar como legado era quedarse ciego. Porque él decidió no volver a ver la maldad de los demás. Que pasara lo que pasara, él no iba a ver la maldad de nadie, porque él sabía que él encarnaba el principio de Geburah. Y por eso, él no podía ver la maldad de su hijo Esaf. No podía, porque él decidió en un punto ya, no quiero ver la maldad en nadie. Y eso es algo que nosotros deberíamos tener como una meta personal, de crecimiento, dejar de ver lo malo en los demás. Muchas veces las personas no es que sean malas, simplemente que nosotros nos enfocamos en lo malo que tienen. No quiero decir con esto que uno tenga pues que aguantarse a cualquier persona negativa o tóxica, ¿no? Pero también uno puede hacer como Isaac, mira, tú eres tóxico, no te quiero ver. No te quiero ver, ¿para qué te veo? Si vamos a pelear, si me vas a enojar, te voy a enojar. A veces uno tiene que tener la suficiente personalidad de alejarse de personas tóxicas para no juzgarlas más. Porque las personas tóxicas son como esa. Todo el tiempo están alimentando su yetzerara. O sea, uno espera que los demás cambien, mejor se sienta uno a llorar, porque la gente no cambia. O sea, o mejor dicho, voy a corregir lo que estoy diciendo. La gente cuando cambia, cambia porque quiere. No porque yo le diga a los demás que cambien. Las personas que están escuchando estas clases es porque quieren un cambio en sus vidas, quieren cambiar. El resto de la humanidad, pues, está en lo suyo. Y yo por lo menos, yo no tengo ese talante de religioso fanático de estar con la Biblia bajo el brazo, yendo a convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? Si lo primero que uno tiene que tener en su alma es la convicción de que, de su propio cambio. La primera compasión que uno tiene que tener es con su propia alma. Entonces, uno en lugar de estar buscando cambiar a los demás, uno tiene que enfocarse en cambiar uno mismo. Uno en lugar de estar mirando la maldad de los demás, tiene uno que estar mirando la maldad de uno mismo. Y eso es lo que pasa. Que una de las lecciones del patriarca Itzhak tiene que ver con eso. Con aprender a dejar de ver la maldad de la gente. Así eso implique dejar de ver a la gente. O sea, si yo sé que tengo un amigo que me enoja cada vez que lo veo, pues lo mejor es no verlo más. Ahora, otro de los puntos, ya van 48 minutos, ya voy a ir redondeando. Uno de los puntos también cruciales de este Midrash es la venta de la primogenitura de Esaf que se la vende a Jacob. Resulta que Abraham fallece. En esta porción Abraham va a fallecer y todos conocían las malas noticias. Abraham había fallecido. Isaac estaba sentado de duelo por su padre. Isaac cometió un error. Resulta que ahí dentro de lo que es el protocolo de un fallecimiento, el primogénito, el hijo preferido o el primogénito tiene que ir a preparar una comida es una comida de duelo, una comida de Shiva. Y esa comida generalmente son lentejas. Isaac no va a preparar el guiso de lentejas para conmemorar esto que está pasando. O sea, no cumple con esta mitzvah de la Shiva. Las lentejas son el plato que se le sirve a las personas de luto. Entonces, ¿a quién le toca ir a preparar la comida de luto? A Jacob.
Jacob personalmente va a la cocina a preparar lentejas para su padre. ¿Por qué comen lentejas las personas de duelo? Son para consuelo. ¿Por qué? Porque como las lentejas son redondas, al igual que la rueda de la fortuna, algunas veces la rueda de la fortuna golpea a unos y otras veces a otros. Una sola persona de la casa no se sentía afectada por la tragedia de la muerte de Abraham. Adivinen quién. Cuando muere una persona importante en la casa, siempre hay uno al que no le importa ni cinco. Como que antes descansa, como que antes dice, ay, siquiera. Hasbe Shalom. Pero siempre hay uno en la familia que le da lo mismo, que no le importa, que no sufre, que no llora. En este caso era Esav. Esav se fue para el campo, se fue a hacer sus cosas, a hacer su idolatría, y ese día Esav fue especialmente negativo. O sea, ese día Esav se desató. Porque pecó al tomar una mujer comprometida y la violó. Tras de todo, yo creo que ustedes se acuerdan del rey Nimrod. Él todavía estaba vivo en ese entonces. Y mientras Esaf estaba cazando en el campo, descubrió a los soldados de Nimrod a lo lejos, rodeando al rey Nimrod. O sea que Nimrod también estaba cazando. Nimrod vestía las preciosas vestimentas de Adán. Acuérdense en los Midrashim pasados que Nimrod tenía el talit de Adán. Y este talit atraía y dominaba a todas las bestias del campo y las sometía. Por eso era que en el jardín del Edén, Adán podía contener todas las criaturas del jardín del Edén por el talit de Adán. Pues ese talit resultó en manos de Nimrod. Y ese día, Esav mató a Nimrod, lo atacó por la espalda, le cortó la cabeza y le quitó el talit. Los dos hombres que acompañaban a Nimrod intentaron atacar a Esav, pero también los mató. Esav había matado al rey Nimrod y le había quitado uno de los objetos más poderosos de la historia, el talit de Adán. Entonces él llegó sumamente excitado por todo lo que hizo, o sea, cual vikingo, violó, robó y mató, así como hacen los vikingos. Cuando entró a la casa, encontró a Jacob cocinando en la cocina. Y Esab se reía en secreto. ¿Por qué te molestas en preparar este plato tan elaborado? Hay una gran cantidad de comidas deliciosas que pueden ser consumidas con menos preparativos. Seguramente sabes que nuestro abuelo Abraham murió, le dijo Jacob. Y nuestro padre Isaac está de duelo. Por ello estoy cocinando lentejas, la comida para los que están de duelo, para dárselas a mi papá Isaac. ¿Qué pasó? ¿Al viejo Abraham ya se le cortó la buena vida en este mundo? ¿No vivió cientos de años? Se burlaba Esab. Se fue para siempre, nunca volverá. Murió al igual que el primer hombre Adán y nunca volverá. Como Noaj el justo quien reconstruyó el mundo, murió la muerte eterna. O sea que este diálogo, si ustedes se dan cuenta, cuando una persona se burla de alguna manera de que otro murió, ¿no es que era tan berraco? Ah, mire, murió. En cambio, Jacob le está diciendo, no, miren que él murió la muerte eterna. De esta forma, Esaf negó el Olam Abba y negó la resurrección de los muertos. Esaf era un hombre, ya en este punto, totalmente consumido por el mundo material. Las personas incluso que tienen éxito en el mundo material les pasa esto. Que no reconocen sino su propio éxito, no reconocen sino sus cuentas bancarias, no reconocen sino su propia vida material. Es muy difícil ir a donde una persona con dinero a hablarle de Torah. Eso es una verdad. La persona que tiene dinero, mucho dinero me refiero, y no es que tener dinero esté mal, pero pasa que la persona que tiene mucho dinero está enfocada en el dinero. ¿Torah de qué? ¿Torah de qué? Si estamos en el mundo y yo lo que tengo es plata. El malvado Esaf creía que el propósito principal del hombre es vivir una vida larga y una vida buena en el mundo. Como dice el dicho, a gozar que este mundo se va a acabar. Esaf miró a las lentejas
Y también notó que Jacob tenía una botella de vino. Y pues venía de hacer bastante ejercicio Esaf. Estoy muerto de hambre, exclamó Esaf. Dame un poco de vino rojo que tienes ahí y vierte esta comida roja por mi garganta. Estaba tan cansado y débil que ni siquiera podía levantar el plato y servirse. Y aquí vuelve el tema del color rojo, que les había hablado yo del Imperio Romano, de luego el Imperio, perdón, las dos fases del Imperio Romano, el Imperio Romano como imperio pagano y luego como república y luego como Vaticano. Esaf abrió su boca tan grande como un camello. Jacob estaba consternado. ¿Cómo podía ser que este hombre malvado que negaba el Olam Abba sea el futuro jefe de la familia? Él era el primogénito. ¿Merecía Esaf ejercer los derechos del primogénito ofreciendo sacrificios por la familia? Jacob pensó, adquiriré los derechos de ofrecer sacrificios en su lugar. Le explicó a Esaf, yo prepararé este plato para mi padre y no quiero perder la mitzvah de dárselo por tu culpa. Si esperas un ratito te prepararé otro. Si quieres comerlo de inmediato te daré lo que prepararé para nuestro padre, pero con una condición. O sea, aquí hay una cuestión, empieza la negociación. La comida que estaba preparando Jacob era para una mitzvah. Si él quería esa comida tenía que ser a cambio de algo. Que me vendas tus derechos de primogénito. Yo puedo regalar este plato que estaba destinado a una mitzvah para con él adquirir otra mitzvah diferente, la compra de los derechos de primogénito. ¿En qué me beneficio? Entonces Esaf dice, ¿en qué me beneficio yo con los derechos del primogénito? Esaf contestó despectivamente, después de esforzarme toda mi vida al servicio divino, moriré igual que los demás, que no se sacrificaron. Por lo tanto, ¿para qué me voy a esforzar en servir a Hashem? Esaf señaló con su dedo hacia arriba y exclamó, ¿para qué lo necesito? De esta forma negó la providencia de Hashem. Y Esaf exclama en Génesis, vamos a leer 25:32. Vamos a leer 25:32. Y fue en el día aquel y vinieron los siervos de Isaac y le comentaron a él acerca del asunto de la poza. No, espérame un segundo. Sí, me equivoqué. Espérame un segundo. Sí, era 25:32. Vayomer Esaf Gine Anoji Jolech Lamut Belama Seli Bejorá. Y dijo Esaf, he aquí yo voy a morir. ¿Y entonces para qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, jura a mí como el día de hoy. Y juró Esaf a Jacob y vendió a la primogenitura. Aquí va a haber un comentario. Entonces, dice aquí, voy a morir de cansancio. Explica el Siforno. Rashi explica que Esaf le dice a Jacob que si él fuera responsable de la primogenitura, es decir, del servicio divino, moriría por incumplir las disposiciones de los korbanot. O sea, que había que tener mucha santidad para poder hacer los servicios del primogénito. Había que no tomar, no emborracharse, no tener el pelo largo. Y por eso, pues, era un estorbo tener la primogenitura, lo que él pensaba en ese momento. Y por eso la vendió. El extraño suceso de la venta de la primogenitura de parte de Esaf a Jacob se concreta con la frase que sigue. Y despreció Esaf a la primogenitura, enseñándonos que las cosas aún más importantes se han de perder cuando la persona no las valora. Uno de los secretos que nos da tanto el Humash como el Midrash es eso. Muchas veces uno tiene unas bendiciones que son muy grandes, pero como uno las tiene, no las valora. Como uno no las valora, las empieza a despreciar. Y empieza uno con la quejadera, con la renegadera. Y la persona que actúa de esta manera pierde sus bendiciones. Muchas personas después es que están añorando cuando podían comer ciertas cosas o cuando había dinero para comprar ciertas otras. Hay gente que se lamenta mucho de su pasado en ese sentido.
Sin embargo, Jacob conocía a su hermano malvado muy bien. Su humor era inestable y sus decisiones cambiaban mucho. Por lo tanto, le dijo a Esaú: hagamos que esta venta sea tan cristalina como el día. Prométeme por la vida de Isaac, de nuestro padre, que el derecho del primogénito será mío para siempre. Esaú le prometió. Jacob pagó la primogenitura, abonando a Esaú también con oro. Y para cerrar el trato, Jacob alimentó a Esaú con un plato de lentejas y pan. ¿Cómo sabemos que esta transferencia del derecho de primogénito de Esaú a Jacob fue aprobada por Hashem? Es evidente porque más adelante en Shemot 4:22 va a decir lo siguiente: Hashem, Israel es mi hijo, mi primogénito. Además de eso, los ángeles Mijael y Gabriel registraron que el derecho de primogénito pertenecía de ahora en adelante a Jacob. Esaú invitó a una banda de rufianes de la calle y les dijo: cenemos juntos, y Jacob paga. Comieron y bebieron y se burlaron de Jacob, a quien Esaú había vendido el derecho de primogénito que a sus ojos no tenía ningún valor. En el momento de la venta, Esaú se burló de la ingenuidad de Jacob. Este simplón de Jacob había regalado una buena y sustanciosa comida a cambio de un derecho de primogénito que en ese momento no tenía un valor tangible. Esaú se divirtió por haber engañado al Sadik, cuyas únicas aspiraciones en la vida eran de naturaleza espiritual. ¿Cuál fue el final de la historia? Que Esaú terminó llorando amargamente cuando descubrió que su ganancia temporaria al vender su derecho de primogénito le había causado una pérdida eterna. De la misma manera, el Rasha, el malvado, intercambia valores eternos por placeres transitorios. O sea, puede intercambiar una tefilá con concentración o algunas horas de estudio de Torah por los placeres de un nivel de vida más elevado. Lo que estábamos hablando, una persona que tiene dinero, que tiene posesiones, que tiene placeres en este mundo, difícilmente va a acceder a rezar a las 5 de la mañana una hora de shaharit. O difícilmente va a dejar de comer cerdo. O difícilmente va a dejar de hacer cosas en Shabbat. De alguna manera eso es lo que pasa. Que cambiamos cosas eternas por cosas efímeras. Y para ir terminando, pues yo sé que falta más tema, todavía falta el tema de que Isaac deja la tierra de Canaán, pero pues esto no lo alcanzo a explicar en este momento. Nos dicen que Abraham representa a Gesed, que Isaac representa a Geburah y que Jacob representa a Tiferet. El significado de Tiferet es belleza, o sea, Gesed es bondad, Geburah es restricción o fuerza y Tiferet es belleza. La pregunta es, ya sabemos que Abraham expresaba su Gesed a través de la bondad. Isaac representaba la Geburah a través de contener su juicio y llegó hasta tal punto que decidió ser ciego para no ver la maldad de nadie. ¿Cuál era el distintivo de Jacob para ser hermoso como Tiferet? ¿Acaso Jacob era hermoso así pues? Era Henry Cavill, era un Brad Pitt y por eso Jacob era Tiferet. Curiosamente, algunas opiniones de la Torah dicen que sí, que Jacob era un hombre muy atractivo y que hay una prueba. Y es que Jacob posteriormente va a tener un hijo llamado Yosef. Yosef dicen que era igual de hermoso que su padre, o sea que sí, por una parte podría ser que sí, que Jacob fuera hermoso físicamente, pero no es esa belleza la que importa en este análisis final. Después de que Jacob compra la primogenitura, y es que eso es lo que no alcanzo ahorita a explicar porque es que ya se me fue más de la hora, pero lo pienso explicar en el audio que viene. También le roba la bendición a Esaú. O sea que cuando Isaac está muriendo y va a llamar a sus hijos para darles bendición, Jacob se roba la bendición de Esaú y queda con las dos bendiciones. Y tiene que huir
Jacob sale corriendo de la casa porque en ese momento Esaf le jura odio eterno a Jacob. O sea, ya le quitó la primogenitura y ahora le quita la bendición de su padre. O sea, y ese odio eterno vive hasta hoy, en esa lucha que tienen los hijos de Esaf contra el pueblo judío, que todavía es perseguido. El caso es que él se va y tiene que llegar a la casa de Labán, que Labán era el padre de Rivka, su suegro. Perdón, el suegro sí, va a ser suegro de Labán. Labán va a ser suegro de Jacob, pero por otras razones, porque allá Jacob va a conocer a las que van a ser sus esposas, Rachel y Lea. Dice la Torá que Jacob tuvo 4 esposas, 2 conocidas, que eran Rachel y Lea, y 2 concubinas. Y las nombra, que son 2 concubinas. Entonces tenía 4 esposas. Y que Jacob de ahí para adelante sale de la casa del Hotel Mama, se va del Hotel Mama a vivir su vida y de ahí para adelante se dedica a trabajar. Primero, que conseguirse 4 esposas es rudo. Primero, porque hay que tener atractivo físico para eso. Para que 4 mujeres se mueran por una, eso es casi imposible. Pero número 2, él se dedica a trabajar. Y con esto es que quiero cerrar. ¿Para qué trabaja un hombre? ¿Un hombre para qué trabaja? ¿Para qué uno madruga todos los días y como se dice vulgarmente, se parte el lomo trabajando? Un hombre que se diga ser hombre trabaja para su esposa, para su familia, para su hogar. Y esa es la belleza de Jacob, el verdadero Tiferet de Jacob y la belleza del hombre en general. Un hombre tiene Tiferet cuando es capaz de sustentar a su familia. Cuando un hombre va y lucha, se esfuerza y trae recursos a la casa para que su familia tenga una vida digna, una vida con comida, con techo. Eso es Tiferet. Un hombre se mide realmente ahí, en ese rubro. Hoy en día, lamentablemente, primero que es muy difícil que las parejas se sostengan en el tiempo. Y segundo, que hoy en día las parejas tienen un vicio horrible, que es que dicen que mi plata es mi plata y tu plata es tu plata. Y no, señores, cuando una pareja produce dinero, sea el hombre o sea la mujer, la plata es de la casa. Porque por eso en Bereshit, Hashem, cuando Hashem le presenta a Java, a Adán, les dice serán una sola carne. Es carne de tu carne, sangre de tu sangre. Entonces, un hombre que verdaderamente es Tiferet no puede salirle a su esposa con que, ay, no me pida plata porque es mi plata. Un hombre verdaderamente que tenga el título de hombre y que esté en Tiferet, sustenta su hogar. No digo yo con 1.000 millones, no, puede sustentarlo con lo que pueda, pero lo sustenta. Ahora, ¿cuál es el Tiferet en las mujeres? Si el Tiferet en los hombres es ese. Se podría decir de 2 maneras. El Tiferet de la mujer tiene que ver mucho con que ya ellas son Tiferet, o sea, la mujer ya tiene mucha luz espiritual, ya tiene esa belleza. ¿Sí? O sea, la mujer no tiene que hacer tanto esfuerzo como el hombre. Que a nosotros los hombres, por ejemplo, sí es obligatorio rezar. No podemos decir que no, es una obligación rezar. Un hombre verdaderamente en Tiferet tiene un equilibrio perfecto entre su trabajo material, entre salir a conseguir dinero, y su vida espiritual, rezar por su casa. De hecho, pues yo sé que hay muchas personas, sobre todo en este grupo, que su esposo, su pareja no reza o no tienen esposo. Tranquilas, no hay nada malo. O sea, dice la Gemara que cuando no hay hombre en su casa, la mujer se tiene que hacer como un hombre. Entonces la mujer reza por su casa. Pero estoy hablando sobre todo en el caso de las parejas.
la mujer ya tiene mucho tiferet, ya es muy elevada espiritualmente, pero también el tiferet de la mujer se ve en cómo administra su casa, en cómo administra lo que el hombre lleva a la casa, en que la plata rinda, en que se vea, ¿me explico? No que es que hay mujeres que yo no juzgo, solamente estoy colocando ejemplos para que todos tengamos oportunidad de crecimiento espiritual. Pero hay personas que en realidad pues sobre todo a veces hombres, a veces mujeres, pero hay mujeres que pues pareciera que para lo único que están es para gastar la plata del hombre. Y una mujer en Tiferet lo que hace es saber administrarle la plata a su esposo para que nunca falte nada en la casa. Con esto terminamos este Midrash. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Les agradezco por llegar a este punto. Les deseo a todos que tengan Refuah Shelema, Parnasá, Atzlajá, Briyut, Shalom Bait. Nos estamos escuchando próximamente en un nuevo audio. Shalom, shalom para todos.